dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, prestando atención, y luego dice a espíritus engañadores. En inglés dice seducing spirits, y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, sabemos que ese es un discernimiento que se tiene que hacer espiritual, porque los espíritus no se ven. Pero ¿cuáles son los espíritus engañadores que hablaba Manuel de nuestros hijos? Cuando la palabra engañador o seducing, esos que están seduciendo a nuestros hijos, es como que el espíritu le está llamando y les dice, shh, y les habla y los tenta y les da cosas que ellos mismos puedan seguir para ver si muerden el anzuelo. Y con la televisión, con los juegos, con tantas cosas en las computadoras, están atrayendo a nuestra juventud. Y realmente estamos luchando porque nuestra juventud vive en un mundo anticristo. Las escuelas enseñan cosas que ustedes pues, quizás ya saben, ¿no? Y las políticas que están en contra del cristianismo, metiéndose por las escuelas y por otras áreas, metiendo leyes que en unos años los vamos a ver más difícil. Y el cristiano tiene que ser un cristiano fuerte. ¿Cuántos cristianos fuertes tenemos en esta mañana o esta tarde? Es importantísimo. También le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Dice, según Timoteo 3:1, le dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, impacables, calumniadores, defensores, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, ¿verdad? En vez de amadores de Dios. ¿Cuántos conocen gente así? ¿Nomás uno o dos? Están por todos lados, ¿verdad? Estamos en tiempos peligrosos y la iglesia tiene que despertar en esta última hora a la guerra espiritual que estamos peleando. Y yo sé que muchos no acostumbran a hablar del diablo y otras cosas, pero el diablo anda como el león rugiente y los espíritus todavía andan y son bien engañadores y hay que discernirlos, cómo hablan, qué dicen, ¿verdad? Porque no sabe uno cómo se ve porque vienen disfrazados de muchas maneras y se aparecen, pero cuando uno los escucha y entiende su filosofía, sus doctrinas, quiere decir sus enseñanzas que son diabólicas, uno tiene que decir no, eso no. Pero si el cristiano está, tú sabes, medio dormido, medio flojo, que nunca lee la Biblia, no ora, pues se va a amanecer como cóctel. ¿Qué dicen? Que el camarón que se duerme amanece en cóctel. O así no es el dicho. Bueno, por ahí va. Tan importante. ¿Cuántos cristianos alertos tenemos? Sí, ¿y por qué? Porque hay muchas falsas doctrinas, ¿verdad? Es un mundo, en inglés se dice a hostile world, un mundo donde realmente ataca al cristianismo por todos lados. Y lo que he visto en la iglesia es que muchos no oran, muchos no buscan a Dios, ¿no? Me gocé al entrar, su alabanza es hermosa, los cantos, tengo tiempo no escuchar uno de esos cantos, pero se siente la vida. Y créanmelo que iglesias que adoran a Dios en esos últimos días van a ser muy raras, donde el Espíritu de Dios mora en esa iglesia, porque hay muchas iglesias, pero como dice en Timoteo, muchos apostataron de la fe, y tenemos muchas iglesias apóstatas que han dejado el camino angosto, que ya no predican el evangelio, y el evangelio es Jesucristo, ¿verdad? Y Él crucificado, ¿verdad? Sepultado y resucitado y que viene pronto. Ese es el evangelio. ¿Sí? Todo lo demás sale sobrando. Y todos dicen, amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el evangelio. Porque hoy te predican tantos otros evangelios que no es Dios. Entonces hay que educar, enseñar a nuestro pueblo. Amén. Bueno,
Vamos a entrar al tema de esta mañana. Eso, dile a tu vecino, eso fue gratis. Sí, no. Eso nomás, lo estoy trabajando porque también en eso incluye, con esos temas, hay lo que se llama Jezebel's Finest Hour. O sea, la hora de Jezabel ha llegado. Que el espíritu de Jezabel anda prevaleciendo en sus doctrinas, en seduciendo a los siervos, metiéndose a las iglesias, la rebeldía y muchas otras cosas. Hoy es cuando está manifestado, y entre los cristianos. Entonces, ahorita hay una falta de varones, porque para que haya una Jezabel, tiene que haber un Ahab. ¿Cómo se dice en español? Ahab. Jezebel and Ahab. Help me out here, John. ¿Cómo se dice Ahab? Ahab. ¿Acab o Ahab? Ese mero. Ahora, ¿cuántos Ahabs tenemos aquí? Dice, es que me dijo que no dijera nada. No se crea. Es una necesidad. ¿Cuántos varones tenemos en la casa de Dios? Pues es importante que el liderato. Nosotros ahorita estamos concentrados en levantando varones. Y créanmelo, es un trabajo. Yo sé que aquí en Glendon no, pero ya en Bakersfield, tengo mucho trabajo. Y Dios está levantando varones. Y es difícil. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias, especialmente hispanas, hay más mujeres que varones. Sí, siempre. Las hermanas orando, las hermanas y las hermanas. Y los varones, pues bien, gracias ahí con el TV. Y no son nada espirituales. Ay, tú vieja, tú ve, por favor, tú. Y pues si tú le das poquito, te llevan todo. Pero yo sé que aquí no pasa en Glendon, nomás allá en Bakersfield. Bueno, vamos a Efesios capítulo 5. Y ya quemé 10 minutos. Efesios capítulo 5, versículo 21. Gracias, John, por el privilegio de estar con ustedes. Siempre tomo el púlpito muy serio y realmente estoy bendecido con su iglesia. Fui bendecido con todo el equipo que fue al entrenamiento hace unos meses. Tremendo lo que Dios ha hecho desde que yo los conocí, y he visto su solidez, he visto su crecimiento. Su pastor ha sido un buen amigo, un buen discípulo, ¿verdad? Y de mucho apoyo al ministerio de Casa de Oración. Le doy gracias a Dios por él y Maribel, ¿verdad? Que los hemos llegado a conocer en estos últimos 3 años y ha sido de gran bendición, y sabemos que pues, Dios está obrando. Vamos a leer las escrituras, Efesios 5, 21 al 27. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pregúntale a tu vecino, ¿quién te salvó? ¿Quién te salvó? Díganlo en voz alta. Cristo. ¿Cuántos fueron salvados por Jesús? Amén. Él mismo el Salvador del cuerpo. Dice el versículo 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, al fin de presentarse a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Hermanos, en esta tarde el tema, les quiero hablar acerca del cuerpo de Cristo. Vamos a estar hablando de la iglesia, ¿verdad? Que es la novia de Cristo.
que es la novia de Cristo. Vamos a ver la voluntad de Jesús. Vamos a hablar del señorío de Cristo sobre su iglesia. El gobierno de la iglesia establecida por Cristo y nuestro sometimiento a la iglesia en el temor de Dios. Como nos dice el versículo 21, sometiéndonos unos a otros en el temor, en la reverencia de Cristo. ¿Sí? Oremos. Padre, gracias te doy en esta tarde por este gran privilegio. Pido tu Espíritu Santo nos dé revelación y comprensión de tu cuerpo y cómo funciona. Muéstranos por medio de tu Espíritu Santo nuestra posición o nuestro llamamiento en ti, Señor, donde realmente estamos nosotros colocados dentro de tu cuerpo, cuál es nuestra parte, nuestra responsabilidad, Señor, dentro de tu iglesia personalmente. Entendemos la posición de casa de oración Glendale, Señor, en su estructura, Padre, pero queremos cada uno, cada miembro, Señor, que se esté bien colocado y que debemos enseñarnos cómo debemos tener una actitud hacia tu voluntad. Gracias por lo que has comenzado a hacer aquí en Glendale y lo vas a terminar haciendo, Señor. Y a ti sea toda la honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hablando de la iglesia de Jesús, la voluntad de Dios, de la voluntad de Jesús, ¿verdad? Entendemos que nos dice en el versículo 21, sometiéndonos unos a los otros en el temor de Jesús, y nos habla qué es lo que Dios quiere para nosotros. Son las instrucciones que el apóstol Pablo está dando a la iglesia, y claro, siendo guiado por Jesús. ¿Por qué? Porque hay un orden en la iglesia. Esto nos habla de orden. Cuando leemos las Escrituras vimos que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza, ¿verdad? La autoridad máxima. Siempre cuando leemos estos versículos, pues pensamos en el matrimonio, ¿verdad? Y la sujeción de la mujer, pero ahorita queremos hacerles énfasis en la iglesia y a Cristo. En esta mañana, en esta tarde, ¿verdad? Queremos ver, ¿verdad? Cristo es la cabeza de la iglesia, que es una iglesia sujeta a Jesús, ¿verdad? Sujeta a Jesús. A una iglesia, ¿verdad? Que ama a un pueblo que ama a la iglesia. Pregúntale a tu vecino, ¿tú amas a la iglesia de Glendale? ¿La cuidas? ¿Te das a sí mismo por ella? ¿Cuántos que tienen un celo por Glendale? Bueno, como 5. ¿Cuántos tenemos un celo para Glendale? 10. Ahí vamos. Teniendo un celo, un amor, un anhelo para hacer la voluntad de Dios. Yo sé que han estado trabajando arduamente en estos últimos años y Dios está levantando un pueblo. Y ese es un pueblo, Dios viene, la voluntad de Dios es que Él venga por un pueblo glorioso, sin mancha y sin arruga, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Alguien? Amor y todos digan gozo, pero más fuerte, gozo. A ver, mira a tu vecino y dice, el gozo que estás reflejando me está matando. Sí. Bueno, el gozo se ve, se oye, se escucha, se refleja, y la iglesia debe tener un gozo espiritual. No decimos que tenemos que ser payasos, pero sí tenemos que tener un amable espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Gozosos, para que la gente sepa que el cristianismo no es aburrido, pero es algo bueno, libertad, gozo. A mí me encanta cuando dice, vamos a alabar, vamos a visitar una iglesia. Es algo hermoso. ¿Por qué? Porque vamos a ir a la iglesia. ¿Cuántos llegaron a la iglesia hoy? ¿Cómo se dice skipping en español? Cuando vienen así como brincando. Skipping malú, no sé cómo se dice en español. Que van como un brinquito a la iglesia, mano en mano, y vinieron con tu esposa, ahí venían los dos. ¿Cuántos llegaron así hoy? ¿Sí? ¿O llegaron? Ay, vamos otra vez. ¿Sí? Todo depende, ¿verdad? Pero me gusta ver cuando llegan en la iglesia, los hermanos les saludan y todo el mundo contento. Bueno, algunos llegan medio serios, ya llegan y te miran, ¿verdad? Y luego miras a ella y ella pasa detrás de él diciendo, pero sí sabemos que es natural.
Pero ya cuando salen del culto ya van abrazaditos. Y ya se perdón en el altar y todo está chévere. Pero Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, santa. Quiere decir que la apartó, la santificó. Y hoy en día muchas iglesias no son santas. Están mezcladas con el mundo. No tienen la gloria de Dios, tienen la gloria del mundo. Y por eso es importante entender el orden, la estructura de los que son de Jesús. Entonces esa es la voluntad de Dios para la iglesia, la voluntad de Dios para Glendale, ¿verdad? Es presentarle a una iglesia a sí mismo. Y hay un proceso en presentar a los miembros. Ese proceso es el orden de la iglesia. Hoy se están bautizando, mañana están en clases y hay un proceso para santificarlos, a que estén listos. ¿Y cuántos creen que viene pronto? ¿Verdad? El llamamiento de la iglesia es pronto. En unos días, yo creo que ahorita es el día 3, pero en unos 9 días se va a hacer una cita histórica, si no la cambian, con el norte de Corea. Entonces, se están haciendo pasos gigantescos para el fin del mundo. Va que vuela esta cosa. Y tantos cambios, y vamos a ver que el tiempo ya no es como uno piensa. En la iglesia vemos los niños, vemos lo que enseñan, el reloj está listo. Entonces la iglesia también tiene que estar lista. Y eso fluye, hay un proceso y un desarrollo. Ok, entonces vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces en ese aspecto, para que yo sé que ustedes quizás ya lo sepan esto, pero vamos a reforzar el fundamento, su teología y cómo usted ve la iglesia, porque la iglesia es la cosa más importante para Jesús. Él dio su vida por la iglesia. Y debemos tener un gran amor por nuestra iglesia local, así como la iglesia universal de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Primeramente, punto 1, la iglesia es una institución divina. It is a divine institution, the church. Mateo 16, 18. Aquí nos comenzamos a ver el enfoque o la iglesia. Mateo dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Dice, mi iglesia. Este es Jesús está hablando. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí muestra la visión de la iglesia. Es la primera vez que menciona Jesús la iglesia. Esto era el tiempo de los evangelios. Jesús andaba, la iglesia todavía no nacía. Y ya le estaba dando el futuro. Esta es mi iglesia, yo voy a edificar mi iglesia, ¿verdad? Y las puertas, que era el tipo de iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, el infierno, la maldad no va a poder parar mi iglesia. Es una iglesia gloriosa, victoriosa, tal y como la que tenemos en Glendale. Amén. Sí están conmigo, ¿ok? Una iglesia victoriosa que entiende cómo pelear la guerra espiritual, y las puertas del Hades, the gates of hell shall not prevail against it. Quiere decir que hay un infierno, hay muchos demonios, pero la iglesia es más grande, la iglesia es más victoriosa. La iglesia nunca debe andar derrotada, pero en victoria, en un espíritu victorioso. ¿Por qué? Porque provenimos de Jesús. Entonces, Él es el que va a edificar la iglesia. Entonces, entendemos, ¿de quién es la iglesia? De Jesús. Es mi iglesia, dijo. No es la iglesia del pastor, no es mi iglesia, no es la iglesia de John, no es la iglesia de los servidores, no es ni la iglesia del pueblo. ¿De quién es la iglesia? De Jesús. Y cuando entendemos eso, vamos a amar a la iglesia porque Jesús la amó, nos dicen las Escrituras, ¿verdad? Él está encargado de la iglesia. Y entonces respetamos eso. Cuando uno entiende que es la iglesia de Jesús, ya no tan fácil va a criticar a la iglesia. Porque ¿cuántos aquí tienen a Jesús? A ver sus manos si nació de nuevo. Usted tiene a Jesús, hágale así. Ok, mire, bueno, la mitad. Ok, good. Han nacido de nuevo.
pero tú criticas a un hermano y le avientas una piedrada, dile a tu hermano, cuidado, no le vas a pegar a Jesús. ¿Sí? Porque Jesús está en cada quien. Entonces eso va a eliminar todo eso. ¿Por qué? Porque esta es la iglesia de Jesús. Claro que todos están en crecimiento, no todos somos perfectos, no, estamos en santificación, en el proceso de ser santificados, en el proceso de madurar en las cosas de Dios. Y por eso hay amor, hay cuidado, pero entendemos que la iglesia pertenece a Jesús. Ok. Entonces, como es de Jesús, ¿cómo Jesús decidió desarrollar su iglesia? ¿Cómo iba a lograr Jesús el objetivo de regresar por una iglesia gloriosa y sin mancha? ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Bueno, la Biblia nos dice, ahí mismo en Efesios, si vayamos al capítulo 4, Jesús escogió un camino. ¿Sí? Y 4:8, en el pasaje bíblico, Efesios 4:8, la Biblia nos dice, por lo cual dice, subiendo a los altos, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dio? Dones ¿a quién? A los hombres. Y dio dones a los hombres. Versículo 9 y 10 y luego versículo 11 nos dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, con el fin o al fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, ¿verdad? Para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que Jesús iba a desarrollar, y por eso Él dio dones a la iglesia. Las oficinas, los puestos de la iglesia han sido dadas por Dios. Dios los escoge para ponerlos en el cuerpo, en la iglesia, para desarrollar la iglesia. Entonces nuestro sometimiento a la orden de Dios es importante. Aunque entendemos esto, y déjalo digo de una vez porque luego luchan en la mente mientras que uno está enseñando. ¿Cuántos aquí algún tiempo han sido víctimas de abuso espiritual? Que los han defraudado, los han lastimado, un parte de un liderazgo, de una iglesia o algo, los han dañado. Y muchos así cuando vienen dañados por otras iglesias y el resultado es que porque los dañaron allá, aquí son más, tienen más precaución y a veces ni ya no quieren hacer nada. A veces se van al otro extremo, ¿verdad? De servir y después ya no quiero servir, más voy a ver. Y pues eso Dios no quiere. Dios quiere que sánenos, ¿verdad? Y que quizás en un pasado les pasó algo, los abusaron, se lastimaron, pero hoy ya hemos volteado la página, hemos olvidado ayer y ahora estamos en una nueva etapa. Ahora amamos a Dios. Porque hay personas atoradas en el ayer y hoy no sirven. ¿Sí? No sirven en el sentido, en el servicio, no es que no sirvan, sino no ministran por el dolor de ayer. A veces estás hablando y dices, ¿por qué no te envuelves más con el Señor? ¿Por qué no a la iglesia? ¿Por qué no te entregas más a la iglesia? No, es que, y te sacan algo del pasado. Y tú dices, ay, qué doloroso. ¿Cuándo pasó eso? Oh, hace 15 años. Pues ya como que ya avanza, ¿no? Ya vete más adelante porque eso fue antier o pero muchos lamentablemente están atorados en esa etapa. Pero una iglesia saludable sabe vencer, la gente viene sana. ¿Por qué? Porque hay dones que les ministran y esto es lo importante de que amemos a la iglesia y nos sujetamos a la iglesia. Vamos a seguir leyendo. Entonces, si Él dio dones al cuerpo, apóstoles, profetas, el orden de los dones son de esta manera. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 18. 1 Corintios 12, 18.
hablando de dones ministeriales, dice la palabra de Dios. Versículo 1 Corintios 12 al 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros, en el cuerpo, ¿según qué? Según le agradó, como Él quiso, dice algunas versiones. Dios ha puesto a cada miembro en el cuerpo según le agradó. ¿Quién pone los miembros en la iglesia? Dios, ¿verdad? Jesús. ¿Cuántos lo creen? Entonces Dios ha puesto a todos. Dios ha puesto a todos tus líderes, Dios ha puesto a todos los demás. Ahora, entendemos que hay cosas, pero sabemos que esta iglesia es de Dios. Ahora, dice el versículo 27, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Aquí este concepto es esto. Yo soy un miembro de Jesús. ¿A quién yo le sirvo? A Jesús. ¿A quién usted le sirve? ¿Al hombre o a Jesús? Nuestro servicio es para agradar ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿hacemos todo para quién? ¿Le agrada el hermano o no? Yo no le sirvo al hermano, ¿yo le sirvo a quién? A Jesús. Cuando uno está sirviendo a Jesús, lo hace con todo el corazón. Lo entiende. Y mi servicio es a Dios. Si el hermano no quiere servir, no quiere decir que yo no voy a servir. Yo voy a servir. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a mi Señor. Pero otros a veces no sirven porque los demás no sirven. Y tienen sus ojos puestos en los hombres y no en Jesús. Y la iglesia debe ser sometida a Jesús. Y unos a los otros según el don. Según el don de Dios. Ahora, vemos los dones. El versículo 28, ahí mismo. En la iglesia, Dios ha ¿qué? Dice designado, o puesto, en esta versión dice designado, primeramente ¿qué? Apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, luego, milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas, ¿verdad? Pero ya no dice 4, 5, 6, nomás dice luego. Pero entendemos que hay un orden de Dios. Aquí nos muestra un orden. Dice primeramente apóstoles. Eso en el griego, la palabra primeramente viene de la palabra protos. Protos, la proposición que pro es enfrente de, ¿verdad? O ¿verdad? Antes, o figuradamente superior. Cuando dice pro y cuando dice protos, es ¿verdad? El primero en lugar o en orden de importancia. Entonces, lo que esto nos indica es que en la casa de Dios hay un orden de importancia, como Cristo es la cabeza, ¿verdad? Después la iglesia, la iglesia no está arriba de Cristo. Así como en el hogar, el hombre es la cabeza, la mujer está sujeta a la cabeza. Hay un orden. Igual en la iglesia, sabemos que estamos sujetos a ciertos dones que Dios ha puesto dentro del cuerpo. Y cuando nos sometemos a esos dones, la iglesia prospera. Ahora, si el don está fuera o desubicado o no está haciendo su trabajo, ¿cuántos saben que Dios se encarga de ellos? Usted sigue trabajando y Dios se va a encargar. Dios tiene a personas, Dios tiene una estructura, en otras palabras, para proteger a la iglesia. Pero esto es importante entender que hay un orden, ¿verdad? Hay un orden de Dios. Hace unos años yo los conocí, básicamente en una estructura. Yo nunca había estado en Glendale hasta que vine con ustedes. Había escuchado de la iglesia, pero a mí no me tocaba. Pero a través de la historia y circunstancias, pues me tocó venir. Es como si voltea conmigo en Tito 1:5. La Biblia dice esto, el Tito 1:5, según el orden. Y esto fue porque por el don o por el puesto que tenemos en el cuerpo de Cristo o como iglesia de casa de oración,
A mí me ha tocado el puesto de ser el supervisor de Estados Unidos bajo la mesa directiva que es Pastor Chuy Olivares. Casa Oración USA y Casa Guadalajara es una en la misma. Sí, pero por cuestiones legales de los países tenemos estructuras separadas. A mí me toca supervisar en este lado de la línea y también a Canadá. Entonces, en ese sentido, dice Tito 1:5, Pablo hablando a Tito le dice, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda, o en unas versiones dice lo deficiente, y designaras ancianos en cada ciudad como te lo mandé. Ahora, como es parte del equipo, a Tito lo mandaron, ¿verdad? Le dieron una orden. ¿Cuántos saben que a los soldados se les da órdenes? Hoy en día en la iglesia a veces el equipo le das una orden, ay no me dijo que por favor. Sí. Pues somos el ejército, ¿no? Somos soldados de Cristo. Y a veces pues no hay tiempo para favor, nomás hazlo. Y se molestan. Se molestan y uno tiene que andar con guantes muy delicados. Por favor, ¿puedes cargar tu cruz? Pues como que no, ¿verdad? Porque luego produce cristianos muy light. Y no necesitamos cristianos light. Dicen que púlpitos suaves producen bancas o corazones duros, pero púlpitos duros producen bancas o miembros suaves. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra hace su trabajo. Ahora, en esa situación vemos que hay un orden y pues a mí me tocó conocerlos bajo esas circunstancias y también en otras iglesias, no por uno mismo, pero por los dones. Y cuando se fluye en los dones, podemos entender que hay un orden de Dios. Y nosotros nos gozamos en la iglesia, como dije, su pastor ha sido de una bendición para nosotros, porque a veces el trabajo es grande y yo le digo, pastor, puedes ir allá a tal ciudad a ministrarles, porque es que eso no podemos llegar. Sí, y como equipo, aunque somos separados, somos uno y fluye. Ahora que vengan todos los pastores de todos los lugares, en unas 3 semanas, vamos a ver a todos y hay una gran administración y hay grande bendición. Pero es una estructura que Dios ha comenzado a levantar y cuando uno lo entiende y fluye, podemos ver mucha bendición. Aunque a algunos les cuesta ese tipo de entendimiento porque muchos piensan que Tito llegó, como dije a los hermanos cuando predicaba hoy en la mañana, ellos no me conocieran y de repente yo llego hace 6 meses, me presento a la iglesia, nunca los había visto y de repente les digo, yo soy su pastor. ¿Cómo cree que me miró toda la gente? Sí. Todos hicieron, Scooby-Doo. Es como si yo llegara aquí y de repente dice, ok, usted no se dio cuenta y de repente llega y dice, ahora somos el pastor. ¿Y el pastor dónde está? ¿Sí? Bueno, pues no te das cuenta, pero se lo comió un diablo. ¿Sí? No que se lo comió, pero y la gente, ¿y qué va a hacer la gente? Bueno, gracias a Dios que hay una estructura, ¿verdad? La estructura es la mesa directiva y el orden de Dios, como Él estableció, por eso puso apóstoles, puso profetas, puso maestros, puso un orden para poner autoridad en la iglesia, ¿sí? para que fluyeran. Y eso es muy importante porque la estructura protege. Aquí estamos protegiendo a los pastores. ¿De qué? Dice, que no se los coman las ovejas. ¿Sí? Bueno, aquí, ¿cómo dice? Porque hay iglesias que se comen a sus pastores, que no los quieren, ¿verdad? Tú entras y demás le hacen "Arr", y son difíciles. Pero también hay iglesias donde los pastores se comen a las ovejas. Entonces tampoco hay que quejar a los pastores que se coman a las ovejas. ¿Cuántos pueden decir amén? Si usted ha sido víctima de eso, usted sabe que eso no es bueno. Entonces es una doble protección. Es una doble protección para la salud de todas las iglesias. Eso es lo que estaba pasando. Así como Jesús ha escogido
de cerrar su iglesia. Entonces lo que nomás simplemente le estoy diciendo es que el orden es bueno, porque hay unas iglesias que no les gusta el orden. Hay gente que piensa que la iglesia es una democracia, que el poder la tiene la gente y no Jesús. Y no es así, aunque muchos han dado un mal testimonio, la iglesia sigue siendo de Jesús. ¿Sí? La iglesia sigue siendo de Jesús. Y a veces lo que me encuentro en mi ministerio, cuando voy a diferentes lugares, es que no hay un orden. A veces no hay orden. Yo sé que platicando con su pastor y viéndolos ustedes, que hay un orden aquí que se lleva a cabo. Hay un buen orden. Y eso es bueno porque la iglesia puede florecer. No es un control, es más orden. Y cuando hay orden, hay bendición. Cuando uno entiende la voz de Dios, prospera la iglesia. La iglesia prospera y puede desarrollarse, pero cuando no, le pasa como la iglesia de Laodicea, en el capítulo 3 de Apocalipsis. A primeras vistas, ellos pensaban que era una democracia. ¿Por qué? El nombre lo dice. Cuando primeramente vemos en Apocalipsis 3, en la iglesia de Laodicea, uno dice, bueno, ¿qué quiere decir Laodicea? Y la primera respuesta que te da el diccionario es que es una ciudad en Asia Menor. Es a city in Asia Minor. Tantos kilómetros. Bueno, ese es donde está ubicada la ciudad. Pero cuando uno estudia un poquito más a la palabra y examina el nombre, se da cuenta de las palabras griegas que utiliza. Y leos, en el diccionario griego quiere decir gente, people. Leos es people y dikean quiere decir, ¿verdad? Laodicea, docean es la palabra diki, que quiere decir principio o decisión. Quiere decir que el pueblo tiene la decisión. El pueblo gobierna, en otras palabras. Y eso se ve evidente en el versículo 20. ¿Qué lee usted en Apocalipsis 3:20? La iglesia de Laodicea, ¿dónde estaba el fundador de la iglesia y el dueño de la iglesia? La escritura nos dice que Jesús estaba afuera, tocando, ¿sí o no? ¿Sí? En Apocalipsis 3:20, Jesús está en la puerta, está tocando y llama a ver si le abren la puerta. Pregunta, ¿cómo el fundador de la iglesia, el dueño de la iglesia, llegó a estar afuera de la iglesia en vez de adentro en el lugar principal? La gente lo sacó. La gente no quería a Jesús. Hoy, ¿cómo pasa eso? La gente no quiere la palabra, no quiere la autoridad. La gente no se sujeta al orden. Y comienzan a hacer sus juntas, comienzan a ponerse en rebelión en contra de la palabra y sacan a Jesús poco a poco. Y hoy hay muchas iglesias que Jesús no está en los servicios. Tienen buena música, cantan bien suave, se alegran, hay gozo, pero les hablas del señorío de Cristo en sus vidas, ni lo conocen. Les hablan de un compromiso con la iglesia, no los hay. Hablas por voluntarios de que vengan a trabajar, no se encuentran. Llamas a un servicio de oración porque es importante, 3 se parecen. Y todos los demás ocupados, bien, gracias. Con muchas otras cosas, menos con la voluntad de Jesús. Y muchas iglesias se acostumbran a entretener a la gente y no darles un compromiso de avanzar el evangelio. Es una manera de ver las cosas. ¿Cómo es nuestra iglesia? ¿Es una iglesia de Jesús o es una iglesia que entretiene a la gente? Es una iglesia que le da por el lado al pueblo y no los quiere molestar. No es necesario que cargues tu cruz. Dios te ama y yo te amo. ¿Sí? Y se involucran con tantas cosas equivocadas que luego ya no hay compromiso, ni celo, ni esa evidencia que han nacido de nuevo. Esto nos lleva al señorío de Cristo.
Él es mi Señor. Eso quiere decir, ¿cuántos dicen que Jesús es su Señor? Quiere decir que es mi dueño. Él me compró con su sangre. Él pagó mi deuda y yo estoy sujeto a Él. ¿Cuántos lo creen así? ¿Sí? Pero muchos no. Dicen, sí, Jesús es mi Salvador, pero no es mi dueño, porque no me dejo mandar por Él. No me sujeto a la estructura de la iglesia, porque si no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer. ¿Sí? Y esa es obediencia parcial. Nomás cuando tú crees. Y hay gente que nomás donde ellos creen. Ahora, no está uno controlando ni abusando, sencillamente está en la palabra. Si no está en la palabra, pues no tienes que hacer nada. Si no está plenamente escrito, no. Por ejemplo, si alguien de un líder te quiere llevar a un lugar donde no es bíblico, tú con todo el derecho dices, no, ese no es mi Jesús. ¿Verdad? Si yo estoy en una iglesia y el líder dice, oh, está bien, hombre con hombre, ¿qué debes de hacer tú? Patitas de puerto, porque ahí te vengo. ¿Sí? Porque aquí no es Jesús. ¿Sí? Si te dice, está bien, ¿verdad? Puedes tomar cuantos quieras, acabo Cristo te ama. Puedes ser un borracho, acabo vas a entrar al reino de los cielos. No. Oh, Dios ama a todos, ¿verdad? Dios ama a todas las religiones. No. Jesús es angosto el camino. Hay que sujetarnos al señorío de Cristo. Muchas iglesias no quieren el señorío de Cristo. Tienen la apariencia del bien, tienen la apariencia de ser buenos, pero sus morales están por el suelo. Sus convicciones muy lejos. Su voluntad muy obstinada. Y no se sujetan a lo que Dios quiere. Entonces es difícil que Dios levante una iglesia cuando los corazones no quieren cooperar. Cuando Dios no es primero en mi vida, lo tengo como en quinto o séptimo lugar, pues ayudo cuando pueda. Pero Dios nos llama a un servicio y nos da dones para que lo usemos. No, ahora no te va a pedir que hagas algo donde no te ha capacitado. Dios te dio un don. Pregúntale a tu vecino, ¿cuál es tu don? Tú estás en el cuerpo de Cristo, tú eres un miembro. ¿Qué eres? El dedito, ¿verdad? Eres el dedo gordo, eres el pie. ¿Qué eres? ¿Cuántos conocen su don? Sí. Pocos, a ver, ¿cuántos? Háganme así. No sé, me están viendo. Okay. Entonces, es importante para nosotros, en ese sentido, entender que en la iglesia de Cristo va a haber este mover y que hay que fluir con Dios. Pero a veces no está de acuerdo el pueblo y se pone medio obstinado. Y eso es donde luchan muchos pastores, muchos equipos, por la voluntad. Estaba haciendo un estudio donde dice que 9 de 10, el 90% de ser un servidor de Jesús, de ser fiel a Jesús y un verdaderamente discípulo, radica en la voluntad de uno. El 90%. Quiere decir que si yo voy a ser un verdadero discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, 90% depende de mí. Porque Jesús ya hizo todo. Jesús ya pagó el precio, ya me justificó, ya me perdonó, ya me compró. Él ya hizo su parte. Ahora me toca mi parte como miembro. Pero hay de esa filosofía, que Dios lo haga, que Dios lo haga. Pues Dios ya lo hizo. Ahora nos toca a nosotros el hacer. Y todo el mundo dice, sí, ese es un concepto que uno tiene que tener la voluntad de hacer las cosas de Dios. Vayamos a un pasaje bíblico. A un pasaje bíblico en Juan capítulo 21. Y es normal que la gente pregunte, que quiera saber cosas, que quiera entender cosas. Es muy normal, pero no al punto
a no servir a Dios, no al punto a ser obstinados. Juan capítulo 21, versículo 22. Acuérdense, la iglesia de Jesús. Aquí en Juan 21, 22, ¿ya llegaron? Dice la escritura, ¿verdad? Jesús y Pedro están teniendo esa conversación, ¿verdad? Y en el versículo 22, versículo 21, versículo 20, comenzando con el 20, el ejemplo. Pero, volviéndose, él iba caminando con Jesús, volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Ahora aquí vemos, está hablando de Juan, que en la cena, la última cena, Juan era íntimo con Jesús, a tal grado que puso la cabeza sobre su pecho y le preguntó: ¿quién te va a traicionar? Porque les acaba de decir que alguien le iba a traicionar. Pero tenían una buena relación. Entonces Pedro, haciendo referencia de Juan que venía con ellos cuando ellos iban caminando, Jesús le acababa de decir a Pedro cómo lo iba a glorificar con su muerte. Y ahí viene caminando con Pedro y Pedro ve atrás y ve a Juan y luego dice, y le dice Pedro a Jesús en el otro versículo. Dice, versículo 21, entonces Pedro a verlo dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Se estaba metiendo en los negocios de Juan. Versículo 22, Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Sí? Tú sígueme. Es algo personal. O sea, eso nos indica el orden. A veces queremos meternos en los negocios de otros hermanos. ¿Qué Dios está haciendo con fulano de tal? Y Jesús nos dice: ¿a ti qué? Tú sirve. Si el otro hermano no va a estar presente, tú deberes estar presente. ¿Cuántos me están entendiendo? El principio es, ¿verdad?, que uno sirve a Dios porque ama a Dios, porque está dedicado a Dios, no importando las demás personas, no importando que otros lo hacen o no. Yo quiero ser fiel, yo quiero ser usado por Dios. Y a los que se presentan con Dios, Dios los usa. A los que no se presentan, no se pueden ser utilizados por Jesús, porque no están usando su don o no están puestos ahí y Dios no los puede usar. Y es muy importante cuidar o entender lo que se dice, porque algo muy chistoso pasó aquí, ¿verdad? Dice en el versículo 22, Jesús le dijo: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Eso fue una instrucción. Pero mire el versículo 23. Versículo 23 dice: por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Es el famoso ¿qué ti? ¿Qué te importa? ¿Sí? O sea, pero mire qué pasó aquí. Los hermanos dijeron un chiste, o no un chiste, un dicho. Lo que pasó aquí es que Jesús le dijo una cosa a Pedro y de pronto se hizo un chisme, que Juan no iba a morir. Pues ¿quién dijo eso? Jesús no dijo eso y lo aclaró en el versículo 23. Él no dijo, ¿qué? Dijo: si yo quiero que él quiere. Pero ¿quién fue el que filtró la información? ¿Dónde estaba el leak? ¿Verdad? Pues nomás ahí andaba Pedro, los otros escucharon, pero se divulgó el dicho que no iba a venir, pero no era cierto. En esas iglesias, donde cuando a veces se dice una cosa y se sale fuera de contexto y comienzan los chismes, comienzan los dichos, que eso no es lo que dijo el pastor, eso no es lo que fue las intenciones, no, solamente no estaban poniendo atención. Y hay que tener mucho cuidado en ese aspecto de prestar atención y seguir a Jesús y no
hacerlo más adelante. En Hechos, capítulo 1, 6 y 7, da el mismo entendimiento de que Dios está en control. Dice la Escritura que entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciéndole: Señor, ¿restaurarás en ese tiempo el reino de Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. ¿Sí? No les pertenece. Y lo que quiero dar a entender con esto, en estos ejemplos, es que hay cosas que no nos pertenecen. Hay un orden que a veces no nos toca hacer decisiones, pero hay que fluir de todos modos y Dios se va a encargar de la iglesia, del ministerio. Lo que a nosotros nos toca es ser fiel en mi puesto. Yo solamente me preocupaba por mis tareas. Yo no me preocupo por las tareas de otros. Y siendo fiel en mis tareas, es Dios el que viene y nos ordena. Cuando a mí me llaman y me ordenan, ve aquí y ve allá, pues yo hago caso porque soy parte del equipo. Si mi pastor me llama, yo estoy al servicio. ¿Por qué? Porque soy parte del equipo. Y yo dije: aquí estoy, cuenta conmigo. Y Dios sabe quiénes son los fieles. Una escritura más y con eso termino, porque vamos a bautizar a algunos fieles. Dice Salmos 75, 6 y 7, dice: Dios está en control. Dice: porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el pensamiento, sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. A uno pone abajo, a otro sube. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios está en control. Dios está en control. Y eso es lo que vemos en la iglesia. La iglesia de los Corintios era una iglesia carnal que no se sujetaba, casada en divisiones. Uno dijo que era de Apolos, el otro dijo que era de Pablo, otros de Jesús. Pero Pablo dijo: no, todos son ministros. Uno planta, otro riega y Dios da el crecimiento. La iglesia es de Jesús. ¿Qué debemos de hacer? Someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Servir a Dios porque Él es Dios. Yo sirvo a Dios porque a veces los hermanos dicen: ¿por qué no se desanima? Porque yo estoy siendo fiel a mi Dios. Si los otros no quieren hacer caso, si los otros no quieren cooperar, si los otros no vienen, no le hace. Yo voy a ser fiel hasta el fin, por la gracia de Dios. Y si la iglesia piensa así, tendremos unas iglesias gloriosas, unas iglesias sin mancha y sin arruga, que saben escuchar el consejo de Dios. Cuando el pastor te dice: no te metas por ahí, escuchen el consejo. Cuando los que velan por ti dicen: no hagas eso, y te dan instrucciones, hay una sujeción. Si hay un cambio en la estructura y tú no sabes, no critiques porque no sabes. Dice Judas 1:20 que habían aquellos rebeldes que blasfemaban contra cosas que desconocían celestiales. Y hay gente que habla que no sabe ni lo que está hablando y causan muchos problemas. Nuestro deber como iglesia es proteger a nuestra iglesia. Cuando hay amor y protección personal, aquí la iglesia va a seguir creciendo. Van a tener su propio lugar, van a poder desarrollarse, pero tienen que mantener sus ojos puestos en Jesús. Solamente así la iglesia va a florecer. Y cuando entendemos eso, yo creo que tiene una buena iglesia, los he visto crecer, pero se requiere madurez en todas las iglesias. Esto no es extraño de que haya un fluir. Y Dios quiere bendecirlos. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios quiere bendecirlos. ¿Por qué no se ponen de pie conmigo en esta mañana por unos momentos? Dios está levantando una obra. Yo no sé exactamente dónde están, pero yo sé que hay actividad, que han servido a Dios. Y hemos visto el crecimiento. Yo he visto su iglesia sólida, creciendo, manteniéndose. Y esa es una bendición. Pero ¿cuántos de aquí aman a su iglesia? De veras, a ver, haz eso, hermano, si tú amas a tu iglesia.
Sí, ame su iglesia, ¿verdad? Porque Dios se la ha dado. Usted es un miembro y lo que usted protege aquí, protege, ¿verdad? Porque esto es lo que Dios les ha dado. La iglesia no es de nadie más que de Dios. Cuando tú proteges a la iglesia y amas a la iglesia, no vas a permitir cosas falsas. No vas a permitir que cosas estorben. Tú vas a amar a la iglesia, no la vas a criticar, vas a apoyar. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Tú amas a la iglesia? ¿Amas a lo que Dios ha puesto? ¿Amas a los que Dios te ha puesto para que gobiernen? Cuando tú oras por ellos, los amas, los apoyas, haces tu parte, hay bendición en el pueblo de Dios. Hay mucha bendición. Esperemos que sigan creciendo. Para la próxima vez tendrán quizás otro lugar o 2 servicios. Dios va a hacer la obra. ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar. Creen en su rostro. Padre, gracias te doy por este tiempo que nos ha dado. Dios, sabemos que esta es tu iglesia. Tú eres el dueño, Señor. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Es tu voluntad que queremos que se haga, no nuestra. No son mis opiniones, no son mis ideas, Señor, pero es tu palabra. Yo pido por la iglesia aquí en Glendale que siga floreciendo, que siga creciendo, desarrollándose en una manera sobrenatural. Que la unidad entre nuestros hermanos sea tremenda. Que haya, Señor, un fluir en esta iglesia. Que los hermanos se sometan los unos a los otros en el temor, en la reverencia tuya, porque esta es tu iglesia. Gracias por los dones que has puesto aquí de maestros. Gracias por el don del pastor. Gracias, Señor, porque has puesto a gente que vigile la iglesia. Gracias por tus dones que has puesto de servir, de gobernar, de administrar. Levanta y sigue puliendo. Aquí hay muchos dones que tienen que ser utilizados para tu honra y tu gloria, Señor. Y si los dones que has puesto aquí se florecen, la iglesia va a crecer. Que ninguno se quede estancado. Que ninguno esconda su talento. Que ninguno se detenga por temor del pasado. Pero que sanen, Señor. Esta es una nueva etapa y tú estás por venir. Por una iglesia en toda su gloria. Sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y sabemos que eso se aproxima rápido. Más de lo que entendemos. Por eso, Señor, manténnos en alerta. Te lo pido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.